Nosotros estamos en una serie de enseñanzas este año que se llama Seguimos a Jesús, basado en el Evangelio de Mateo. La semana pasada terminamos el capítulo 4 de Mateo. Hoy vamos a pegar un salto mortal hasta el capítulo 21. Y no se asusten, no es que no vamos a estudiar esos otros capítulos. Lo que pasa es que como ya nos vamos a enfocar en Semana Santa, vamos a ir a los últimos capítulos del Evangelio para mirar lo que el Evangelio nos enseña acerca de la última semana de Jesús, pero después de Semana Santa vamos a regresar al capítulo que dejamos. Entonces, por favor, vamos a buscar en nuestras Biblias en Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11. Mateo capítulo 21, del 1 al 11. Voy a hacer una lectura breve porque esta primera parte no es a lo cual nos vamos a dedicar en la enseñanza de hoy, simplemente para recordar el marco histórico de lo que vamos a ver. Dice el texto: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, ahí mismo encontrarán un burro atado a una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respóndale que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera, ahí viene otra vez la palabra cumplir en el Evangelio de Mateo, se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Toda la ciudad qué? Se conmovió. ¿Dónde leímos antes eso? Si usted estuvo con nosotros al principio, leímos que cuando los magos o los sabios de Oriente, los llamados Reyes Magos, llegaron a Jerusalén a preguntar a dónde había nacido y el nuevo rey, y Herodes y toda la ciudad dijo: ¿cómo así que ha nacido un nuevo rey? Dice que la ciudad también se estremeció, es decir, tembló. ¿Quién es este?, preguntaban. Versículo 11: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Entonces aquí estamos recordando cómo Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén, una imagen que la tenemos muy captada en nuestra cabeza, más que todo no porque lo leamos en la Biblia, sino porque las películas nosotros a veces nuestra imagen y nuestras ideas que tenemos acerca de la vida de Jesús la tenemos más por las películas que por la Biblia, y eso es cosa mala porque los de Hollywood hacen una cosa muy mal hecha, no interpretan bien el texto y nos lo enseñan mal. Hay que leer la escritura mejor. Pero usted nota que todas las acciones y las palabras de Jesús que narra Mateo están fundamentadas en las escrituras. Sus acciones son cumplimiento a profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. Jesús no actuaba caprichosamente. Jesús no entró a Jerusalén como entró porque se le ocurrió: yo quiero entrar montado en un burrito. No, eso tenía un propósito y también un cumplimiento de una profecía. Jesús no hizo lo que hizo, no hacía lo que hacía por capricho, ni decía lo que decía por capricho o por ocurrencia. Se me ocurrió decir esto. Todo estaba dentro del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces Jesús entra en Jerusalén, no lo hace como un rey conquistador, como un guerrero, sino que lo hace con humildad, pero también, como vamos a ver hoy, con autoridad. Esas dos palabras no las podemos desligar del ministerio de Jesús: la humildad y la autoridad. Cuando Jesús entra al templo, lo reciben como lo reciben, lo aclaman, pero él inmediatamente después va al templo
¿Y qué encuentra en el templo? Una extraña religión. Ese es el nombre del título de la enseñanza de hoy. Una extraña religión. Y Jesús se indigna, como debería indignarnos toda injusticia, todo abuso, toda corrupción debería indignarnos. No debería pasar por alto para nosotros. Jesús no pasó por alto esta extraña religión que encontró en el templo de Jerusalén. Por eso Jesús confronta a esa extraña religión. Porque, ¿qué se supone que es la religión? Yo no sé si ustedes saben de dónde viene la palabra religión. Escríbalo allí en la guía. La palabra religión viene del latín religare. Ligar es unir algo, es volver. Entonces religión es volver a unir, volver a ligar algo, volver a unir algo, volver a juntar algo. Entonces el concepto tradicional de lo que es la religión es la forma en que nosotros los seres humanos tratamos de volver a unirnos con Dios, a conectarnos con Dios. Eso es religión, se supone que es algo entre Dios y nosotros. Ahora, lo que voy a decirles hoy, la enseñanza de hoy, tiene mucho de historia, pero esto no es una clase de historia. Yo quiero que ustedes y yo veamos esta enseñanza de hoy no como una clase de historia, sino como una mirada en el espejo. Y cuando estamos bien arregladitos nos gusta vernos en el espejo, ¿verdad? Pero cuando estamos así como recién levantados, nos miramos al espejo y esta enseñanza va a ser una mirada en el espejo para que veamos cómo es la vivencia de nuestra fe y qué tan cerca o lejos estamos de ser encarados por Jesús, confrontados por Jesús, como fueron estas personas en este tiempo. Una extraña religión, con seguridad, una extraña religión tiene muchas características, pero hoy me voy a enfocar en solamente 4 de esas que aparecen en el texto de hoy. Vamos a leer mucho, pero hay 4 características de una extraña religión que encontramos aquí. La primera, para que la anoten allí, una extraña religión hace de la fe un negocio. ¿Le suena a eso, socio? Una extraña religión hace de la fe un negocio. Mateo capítulo 21, 12 y 13 dice lo siguiente: Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Aquí no vemos ningún látigo por ningún lado, ¿verdad? Aquí no vemos a Jesús azotando. Eso lo vemos en las películas, pero no en el Evangelio. Escrito está, dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva ¿de qué? Ladrones. La forma en que Jesús fue recibido en Jerusalén fue apoteósica, fue exuberante. La gente estaba alegre, contenta de recibir a Jesús. En Jerusalén, que era la capital de Israel, estaba el templo, el único templo. Los judíos solamente tenían un templo en Jerusalén, porque ellos decían, no necesitamos más templos. Primero, porque Dios es uno, y segundo, porque Dios es el Dios de toda la creación, y si Él es Dios de la creación, es Dios desde aquí para todas las naciones. Pero en el templo de Jerusalén también Dios había prometido que Israel iba a ser bendición para todas las naciones, no solamente para ellos. Y allí en el templo de Jerusalén había un lugar que llamaba el patio de los gentiles, es decir, el lugar donde podían estar los que no eran judíos. Es decir, Dios siempre previno y preveyó que los que no eran judíos podíamos adorar a Dios en el templo de Jerusalén. No en el mismo lugar de los otros, pero por lo menos teníamos un lugar. Ese lugar se llamaba el patio de los gentiles. Pero en la época de Jesús, el patio de los gentiles se había vuelto un mercado. Se había vuelto un lugar de negocio, donde los sacerdotes, los dueños del rito religioso,
sacaban sus ganancias más abundantes, habían establecido un negocio. Jesús viene allí y se enoja, porque ese lugar que era para los gentiles ya no era para ellos, lo habían desplazado. Y Jesús dice que no es posible que se tomen ese lugar y que hagan negocio. Ahora, Jesús dice y viene y limpia ese lugar, saca a la gente de allí, a los cambistas, a los que están haciendo negocio, el negocio era muy lucrativo, y los saca y le dice que han convertido la casa de Dios, casa de oración, en una cueva de ladrones. Y Él limpia eso, pero eso es solamente una acción profética para lo que va a pasar unos años después. Porque Jesús le está diciendo que no es suficiente con limpiar el templo. Él más adelante anunciará que es necesario que el templo sea destruido. Destruido completamente. Y en el año 70 después de Cristo fue que el templo de Jerusalén fue totalmente destruido. Y hasta el son de hoy sigue destruido. Las personas que van a Jerusalén y van al muro de los lamentos, ¿recuerdan? ¿Han visto menos esas imágenes donde la gente va y da contra el muro, hacen sus oraciones y meten el papelito, les meten el cuento que si meten una promesa o una petición allí en un papelito y lo meten ahí, Dios tiene que contestar porque ese es el lugar donde Dios sí cumple lo que nosotros le pedimos. Claro, eso lo hacen ¿quiénes? Los que han montado un negocio de viajes de turismo a Israel. Aquí en Colombia hay un grupo religioso que ha vuelto eso su negocio y prosperó y se hicieron millonarios los dueños de esa iglesia, de ese grupo religioso, diciéndole a la gente que el bautismo que vale realmente es el del río Jordán. Entonces todos entrompados, como decimos, para Jerusalén, a Israel, a bautizarse en el río Jordán porque ese es el que vale. El matrimonio que se hace en Israel, ese es el que vale. Y las oraciones que se hacen en el muro de las lamentaciones, esas son contestadas ipso facto por el Señor. Claro, la gente se endeuda y paga y le sacan millones para ir al tour por allá, porque ese es el negocio socio de esa iglesia. Si quieren saberlo, me preguntan porque yo lo voy a decir después. Nosotros no podemos escuchar esta historia sin darnos cuenta de su implicación. ¿Cuál es la implicación? Dios reserva el juicio más fuerte para aquellos que hacen de la fe un negocio y hacen del evangelio una mercancía donde abunda la corrupción. Y de eso sí que hay así en nuestros tiempos. Negocio y corrupción con el evangelio. Y Jesús fue implacable. Dijo, este templo será destruido. Y fue destruido. Dios tiene un juicio implacable para los que usan el evangelio como una fuente de ganancia, de corrupción y de negocio, de explotación a la gente. Esa es una característica de una extraña religión. La segunda característica de una extraña religión es que la adoración se vuelve vacía. La adoración se vuelve vacía. Mateo capítulo 21, 14 al 16 dice, se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas, que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Oye, lo que estos están diciendo, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca en los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, has puesto tu alabanza? La adoración en una extraña religión no atrae. La adoración en una extraña religión no atrae ni a Dios ni a la gente. Es sino que usted lea el profeta Isaías, el profeta Jeremías y da cuenta cómo Dios repudia la adoración que es solamente de labios para afuera, que levanta las manos, que hace ofrendas, sacrificios, pero su corazón está lejos de Dios. Dios repudia eso. Y la gente
en una religión extraña, la gente es repelida también. Es significativo que quienes se acercaron a Jesús en el templo fueron quienes, los cojos y los ciegos. Ahora, ¿por qué Mateo específicamente menciona que los que se acercaron a Jesús eran ciegos y cojos? Porque en la ley de Moisés, en el Levítico, decía, había ciertas restricciones para que ese tipo de personas estuviesen involucradas en la adoración a Dios en el templo. Tenían restricciones. Y es más, el rey David, el rey más importante y más querido por el pueblo de Israel, odiaba a los ciegos y los cojos. Eso lo puede encontrar usted en 2 de Samuel capítulo 5. Lea ese capítulo 5 de 2 de Samuel, le hago un resumen. En ese tiempo Jerusalén no era la capital de Israel, no estaba conquistada por los judíos, estaba todavía en manos de los cananeos. Entonces David se propuso conquistar Jerusalén, y cuando trató de conquistarlo, los habitantes jebuseos de Jerusalén se burlaron de David y decían, estos que nos van a poder conquistar, vea, ponemos a los cojos y a los ciegos y los derrotan a ustedes. Y David le dio tanta rabia que entonces dijo, vamos a tomarnos como sea esta ciudad, y se la tomó. Y dijo esto al final, aquel día David dijo, todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos, los aborrezco. De ahí viene el dicho, los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. Qué bonito, ¿no? Pero Jesús es diferente a David. Aunque Mateo siempre trata de mostrarnos a Jesús como otro David, también se esfuerza en mostrarnos que es diferente a David. Porque Jesús no tiene problemas en relacionarse con cojos, ciegos, en mostrarles su compasión, amor, y los sana. Escuchen esto, una religión extraña clasifica quiénes pueden y quiénes no pueden acercarse a Dios, quiénes son dignos y quiénes son indignos. Y eso sí pasa tanto en nuestras iglesias evangélicas, bueno, en todas las iglesias. Creemos que tenemos el derecho a decirle quiénes pueden y quiénes no pueden adorar a Dios. Hay personas, y tristemente lo digo en mi iglesia, en esta iglesia, todavía hay personas que cuando entran ciertas personas dicen, uy, esas personas aquí, ¿qué hacen en la iglesia? Esta es una iglesia para todos. Para todos. Si esta no fuera una iglesia para todos, no estaría usted aquí. Ni yo tampoco. Porque queremos hacer las cosas como las hizo Jesús. Y Jesús no tenía ningún reparo en darle la bienvenida a todas las personas. Los niños llegaron al templo y gritaron, Hosana al hijo de David. O sea, era una expresión de alegría, de gozo, un grito de gozo. Pero los sacerdotes estaban indignados, no podían soportar esas acciones, no estaban reglamentadas que los niños entraran al templo y adoraran y gritaran esas cosas a un hombre. En cambio, Jesús le encantó el asunto, que fueran los niños los que exaltaran y adoraran a Dios. Por eso Jesús encara y encarará siempre a quienes resisten obstinadamente el cambio y tratan de encasillar al Espíritu de Dios en lo que siempre se ha hecho, en lo seguro y en lo que nos conviene. Escuchen esto, la adoración de una extraña religión siempre lo que está buscando es pretender controlar a Dios. Es que nosotros sabemos qué es lo que a Dios le gusta. Es que nosotros sí sabemos qué es lo que a Dios le agrada. La adoración que a Él le gusta. Nosotros no tenemos el control acerca de Dios. Tristemente, estas personas de esa época, como las de esta época, son más fieles a la tradición que la adoración. Y hay que buscar siempre el equilibrio.
Tercera característica de una extraña religión: no da los frutos esperados, no da los frutos esperados. Y aquí Jesús representa una parábola que no la cuenta, sino que la representa. Mateo 21, 18 al 22 dice: muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre, Jesús. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decir a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Como digo, esto es una parábola representada, al igual que fue una parábola representada a su entrada a Jerusalén. Jesús anhela encontrar fruto en esa higuera, porque tiene hambre y no encuentra sino ¿qué? Hojas. De igual manera, Jesús anhela encontrar algún fruto en el pueblo de Israel, pero todo lo que encuentra son hojas. El significado es claro: en lugar del fruto de la justicia, del arrepentimiento, en lugar del fruto de la fe, en lugar del fruto de la entrada al reino de Dios, Jesús se había encontrado con una religión estrecha y legalista, que se negaba a escuchar el mensaje de Jesús. Cuando Jesús dice que nunca más vuelvas a dar fruto, y se secó, fue la acción por el hambre de encontrar fruto, un fruto de una verdadera religión. Para gran tristeza de nosotros y frustración de Jesús, hoy en día nosotros también, tristemente, no llevamos fruto. No llevamos el fruto que Dios espera de nosotros. Si no hay fruto en nuestra vida, fruto de la oración, de la evangelización, del amor, del servicio a la comunidad, Dios juzgará a las iglesias y a nosotros hoy, como lo hizo con el pueblo de Israel. Iglesias secándose y muriendo. Si no hay fruto en nuestra vida de iglesia, nos marchitaremos y moriremos como la higuera. ¿Qué fruto está dando su vida? ¿Qué fruto está dando su discipulado, su fe? ¿Qué fruto está dando? Y por último, la cuarta característica de una extraña religión es que no hay integridad. No hay integridad. Y esto es muy curioso como sucede aquí. Mateo capítulo 21, 23 al 27. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto? Aquí viene la palabra clave: autoridad. ¿Quién te dio esa autoridad? Él respondió: yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos comenzaron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto, dijo Jesús. Estos versículos confrontan a Jesús con las autoridades religiosas de esa extraña religión. Porque ellos se indignan y dicen: ¿este quién? Este es un aparecido. Porque Jesús era un aparecido para ellos. Jesús no había ido a una universidad rabínica, no tenía un título que lo respaldara, no había estudiado a los pies de un gran maestro rabino de su época. Entonces le pregunto: ¿usted con qué autoridad? ¿Usted quién es? ¿Cómo se atreve? Si nosotros somos los encargados de ponerle orden a esto. Entonces Jesús les responde para encararlos con su propia falta de integridad. ¿Cuál es la autoridad de Juan el Bautista?
Y ellos se ven acorralados porque dice, si decimos que era de Dios, va a decir, entonces ¿por qué no le creíamos a Juan el Bautista? ¿Por qué no lo seguimos a él? Y decimos que la autoridad de Juan el Bautista era de los hombres, la gente nos va a apedrear porque la gente creía que Juan el Bautista sí era un verdadero profeta. Entonces ellos toman la decisión más cobarde y más conveniente. Ay, no sabemos. No sabemos. ¿Y esto qué quería decir? Que ellos no sabían, no, sí sabían. Lo que pasa es que se acomodaron. Miren, hoy en día, usted puede ver en YouTube y en muchas otras redes, pastores, profetas, apóstoles que andan anunciando fines del mundo, prosperidades, bendiciones, decretando sanidades, de todo esto. Pero cuando las cosas no suceden como ellos anunciaban, entonces empiezan a decir, no, es que me malinterpretaron. Es que yo no dije eso, no quería decir eso, lo que quería decir era más bien era esto. ¿Ya? Entonces recuerdan que cuando empezó la pandemia, unos loquitos pastores por ahí, que ustedes saben, de esos que son muy conocidos, que tienen mucha autoridad porque son ungidos por Dios, no como yo, que yo soy ungido, no ungido. Decían, no, es que no se hagan vacunar porque les van a implantar un chip. Y ese chip les va a marcar como la bestia. Y el que no lleve ese chip va a ser aislado, va a ser puesto a un lado, no va a poder hacer comercio, no va a poder viajar, lo van a marcar allí para deshacerlo. Y esta semana escuchaba a ese mismo profeta falso, apóstol, decir, no, es que yo no dije exactamente eso, pero lo escuchaba de nuevo y exactamente eso es lo que estaba diciendo. No, es que yo lo que quería decir era falta de integridad. Falta de integridad. Creo que la fe cristiana hoy en día le falta mucha integridad, porque hay demasiados maestros, profetas, apóstoles, pastores, acomodando el evangelio a sus propios criterios, a lo que les conviene, a lo que les gusta y a lo que les deja más réditos económicos. Ahora, esto hasta ahí he hablado de la extraña religión que se encontró Jesús en el templo de Jerusalén. Pero viéndolo desde otro punto de vista, creo que la fe cristiana, la verdadera fe cristiana, sí debe ser una extraña religión. De hecho, siempre la fe cristiana ha sido una extraña religión, pero no por hacer lo que hacen las demás religiones, sino por no ser como las demás religiones. Siempre fuimos conocidos por ser extraños, al amar a todos, aún a nuestros enemigos. ¿Qué más extraño que eso? En un mundo donde aún las religiones hablan de matar a los que no creen como nosotros creemos, no piensan como nosotros pensamos, no comen como nosotros comemos, no se visten como nosotros nos vestimos, no ven el mundo como nosotros lo vemos, esos son nuestros enemigos. Lo extraño es lo que hace la fe cristiana, dice, ama aún a tus enemigos, ora por ellos, sírvelos. Eso sí es extraño, ¿verdad? Que salga un loco a decir que él sabe cuándo va a ser el fin del mundo, eso ya no es extraño. Yo estoy en la iglesia desde muy pequeño. Cada año hay como 3 o 4 fines del mundo. Cada año hay como 3 o 4 locos que salen por ahí y dicen, yo ya tengo la fecha, hermanos, este año sí. Y toda la gente, ay, pastor, este año se acaba el mundo porque fulanito, el apóstol, en la televisión lo dijo. Cada año hay unos 3 o 4 fines del mundo. Eso no es extraño, lo extraño es amar a los enemigos. Lo extraño es dar la bienvenida a los que son diferentes a nosotros. Eso sí es extraño, porque estamos en un mundo que quiere homogeneizar cada día más a la gente. Extraño es perdonar a los que nos ofenden.
Eso sí es extraño, en un mundo donde no se perdona nada, porque el que me la hace me la paga. Extraño es ayudar al necesitado, sin esperar nada a cambio, no para que me vean, no para decir, Señor, vea, es que yo soy muy bueno, vea, estoy ayudando a esta persona. No, eso sí es extraño. Por eso quiero terminar con esta frase que resume toda la enseñanza de hoy. Si hemos de ser una extraña religión, que lo seamos por vivir como Jesús nos enseñó. Escríbalo allí. Si hemos de ser una extraña religión, que lo seamos por vivir como Jesús nos enseñó. Que seamos los más extraños de este mundo, porque vivimos como Jesús nos enseñó. Y en la última parte ustedes tienen los pasos de acción. O sea, yo quiero que ustedes no salgan aquí diciendo, uy, ese sermón es todo bacano. No, este mensaje es para usted, no para el que no vino, sino para usted. Yo les propongo 4 pasos de acción basados en las 4 cualidades, características de una extraña religión. La primera, viviré mi fe como una relación de confianza en Dios, no como un negocio. Por eso no haré siembras, pactos, promesas con el fin de lograr que Dios me dé lo que yo quiero. Miren, y esto les va a sonar muy duro a algunos. ¿Saben por qué hay tanto pícaro, tanto avivato en los púlpitos y en los canales de YouTube, de televisión, haciéndose rico con los pactos, las promesas, las primicias, con las siembras? ¿Sabe por qué? Porque hay gente que tiene la ambición. Ay, yo voy a sembrar para que Dios me dé más, voy a sembrar estos $2,000 para que Él me dé $10,000, porque el profeta dijo que así era. Que si yo siembro $1,000,000, Dios me va a devolver 3 millones de pesos. Uy, ese negocio está bueno, mejor que los bancos. ¿Por qué hay vividores que hacen de la fe del evangelio un negocio? Porque hay gente dispuesta, por su ambición, por su avaricia, a creer eso. Entonces, por eso el primer desafío es: viviré mi fe como una relación de confianza en Dios, no como un negocio. No es, Señor, mire, hoy traje la ofrenda, Señor, mira, aquí está el sobre, lo voy a echar, mira, ahí van 50,000, tú me devuelves 200,000, ¿verdad? No es un negocio. Segundo, haré de mi adoración una expresión de mi amor a Dios, porque la adoración es eso, una expresión del amor a Dios. Mi adoración no estará centrada en tradiciones, no es que aquí cantamos así, adoramos así porque esa es nuestra tradición. No, nuestra adoración no está basada en tradiciones o centrada en tradiciones, ni en gustos personales, ni en emociones pasajeras. Dejaré que sea el Espíritu Santo quien guíe mi adoración. Tercera, la vivencia de mi fe se manifestará en mi forma de vivir las enseñanzas de Jesús, porque sigo a Jesús para vivir como Jesús. Y eso lo recalcamos aquí en la iglesia. A usted que no lo conozcan como cristiano porque carga una Biblia bajo el brazo, o porque usted todo el día pasa hablando cristianés. ¿Saben qué es cristianés, cierto? Así como hay inglés, francés, hay cristianés. Dios le bendiga, hermano, gloria a Dios, aleluya, santo el Señor, bendito. Ay, hermano, que Dios es ungido de Dios, bendito. Usted, man, ¿qué está hablando? Hable como normal, no necesita decir todas esas cosas para mostrar que usted es cristiano. Lo importante es cómo vive, cómo refleja a Jesús. Y reflejamos a Jesús en el amor, en el perdón, en el servicio. Y por último, manifestaré mi fe en Jesús con integridad en todo lugar, a toda hora y delante de quien sea. Porque aquí en la iglesia somos muy buenos creyentes y cristianos, ¿verdad? Mire, todos aquí tienen cara de santos. Se les ve el reflejo de la unción de Dios en sus ojos. Qué bellos son todos acá. Pero cuando salimos de esta puerta para afuera, una transformación total.
ya no se nos nota eso. Que donde estemos, reflejemos a Jesús. A cualquier hora, en cualquier lugar y delante de quien sea. Ahora, ¿ha entendido qué significan estos 4 pasos de acción? ¿Los quiere vivir? ¿Los quiere aceptar como un desafío, un reto en su vida? ¿Eso es lo que quiere? Bueno, hay como 2 que dijeron que estaban así como, bueno, están pensando. ¿Sí lo quieren hacer? Bueno, vamos a ponernos de pies, porque esto no lo podemos hacer por nuestra propia iniciativa, nuestro propio esfuerzo, sino dependiendo del Señor. Oremos. Señor y Dios, queremos vivir una extraña religión, no esa extraña religión que nos propone esta sociedad, esa extraña religión que le importa solamente el dinero, la presunción, la fama, el prestigio. Queremos vivir la extraña religión de Jesús, esa extraña religión que ama, que perdona, que sirve, que está siempre dispuesto a entregar más, porque tú lo has dado todo por nosotros. Queremos vivir nuestra fe delante de ti como una relación de confianza. Queremos vivir nuestra fe delante de todos, no importa la hora, el lugar o delante de quién estemos. Queremos reflejar a Jesús y solo Jesús. Por favor, ayúdanos a vivir así. Te lo suplicamos, te lo pedimos, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe a vivir de esta manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.